Sí. Bueno, pues yo creo que podemos empezar. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Hace prácticamente muy poco estamos aquí desarrollando nuestra primera actividad del año. Vamos con la siguiente. Esperemos que no sea la última y que podamos seguir organizando desde la Casa Negra, también con la Red de Contrahistoria y la Fundación Anselmo Lorenzo, la Delegación del Juez, pues más eventos, más charlas, más comunicaciones. Y bueno, lo que nos ha reunido hoy básicamente es la presentación del libro de nuestro amigo y compañero Roberto, esperando, ¿de dónde vienen los bárbaros? Ya iba a meter la pata, bueno, ahora lo explicará él porque casi meto la pata. Y bueno, yo, bajo mi punto de vista, lo que voy a hacer de manera muy breve, porque no quiero restar ni un ápice de protagonismo al autor, pues básicamente es en calidad de editor, como responsable de la editorial Cuadernos de Contrahistoria, también representando a la Asociación Cultural de la Casa Negra, pues un poco los vericuetos y los entresijos de qué ha consistido esta edición y cómo hemos llegado hoy precisamente a presentar el libro de Roberto, ¿no? Todo esto empieza con la publicación de una serie de artículos en el órgano de expresión del sindicato CNT de aquí de Aranjuez, en el Artajo, que semana tras semana, mes tras mes, sobre todo a partir del año 2019, si no me equivoco, pues empiezan a publicar en formato papel y digital, recogiendo no solo los textos que aquí publicamos, sino también otras intervenciones y otros escritos, pues generalmente en clave local y en clave sindical, puesto que es la CNT un poco la que organiza estos contenidos. Después de leerlos, después de conversar en numerosas ocasiones con el autor y con otros compañeros amigos, pues bueno, lo cierto es que es un material que merecía sobre todo tener más difusión además en un sentido formal, ¿no? Y un poco este es el resultado. También la cosa, a mí personalmente, yo esto lo digo desde el punto de vista personal, me resultaba interesantísimo este material sobre todo para un tipo de carencias que yo vengo detectando en el ámbito educativo, en el ámbito pedagógico. Bueno, yo en calidad también de profesor de Geografía e Historia de la educación secundaria, vengo observando que de un tiempo a esta parte la formación del profesorado está en horas bajas, que la calidad de las discusiones entre compañeros y profesores respecto de los contenidos del currículo que enseñamos en el día a día en nuestras aulas, pues se está evaluando mucho. Y que lo cierto es que lo que está planteando Roberto en estos escritos, a todas luces, es un material potentísimo para que el profesorado vuelva a retomar un poco pues, esas viejas consignas que evitaban que nos apoltronásemos en el libro de texto, ¿no? Y que ya pues, prácticamente hoy parece una utopía, ¿no? El manejar bibliografía más allá de la bibliografía editorial que se nos impone todos los años en forma de libro de texto. Por un lado, a nivel de discusión entre compañeros, pero también a nivel divulgativo, porque yo creo que son textos muy asequibles, de fácil acceso para su comprensión, que además están lo suficientemente claros expuestos todos los contenidos como para que todo el mundo pueda acceder básicamente a lo que aquí se está discutiendo y que en un momento dado, pues como vuelvo a repetir, merecía muchísimo la pena ponernos a disposición de un público más extenso, más allá del boletín al tajo de los compañeros y amigos de la CNT. En todo caso, no podemos negar también que más allá de estas razones, pues no os voy a engañar, lo cierto es que todo esto parte de una idea fundamental de compañerismo, de afinidad, pero por supuesto, y antes que nada de amistad. De amistad con Roberto y de amistad con lo que hoy venimos a hacer aquí, ¿no? Que es ni más ni menos que empezar a discutir una serie de conceptos y sobre todo unos posicionamientos desde el punto de vista no solo de un historiador y profesor, sino también desde el punto de vista de la cuestión social y la cuestión actual en torno a unos temas que en todo caso son preocupantes, ¿no? Respecto del contenido, yo no tengo mucho más que decir, para eso ya se va a encargar Roberto en su ponencia. Un par de cositas más. Hace poco pues, alguien preguntaba que por qué la portada. Pues bueno, ya que tenemos aquí, que soy un servidor yo el que la ha diseñado, un poco el que ha estado detrás de la maquetación y el diseño, pues en la portada se observa una rata negra, cabalgada por básicamente lo que parece el típico burgués decimonónico, todo básicamente envuelto en un engranaje, en una máquina. Pues es una metáfora. Hay gente que no maneja un poco la metáfora de la rata negra. La rata negra
negra es un símbolo sobre todo de las organizaciones neonazis de los años 70, específicamente francesas, pero luego se importó aquí a España. La rata negra, por ejemplo, cualquiera que tenga un poco de conocimiento sobre el tema, era el símbolo que utilizaba una organización neonazi española, bases autónomas, en los años 90, que nació en la universidad, no nació en la calle, nació, por ejemplo, en la facultad de Roberto y de mí mismo, la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense. Una organización neonazi que tiene a sus espaldas, tristemente, por ejemplo, esta semana se ha celebrado el asesinato de Lucrecia Pérez. Varios militantes estaban detrás del asesinato con arma de fuego. Y en uno de sus boletines, el Cirrosis, utilizaban esta rata negra, ¿no? Bueno, la rata negra es inseparable, es decir, esta metáfora del fascismo es inseparable de su vinculación con las élites, de su vinculación con la crisis de un capitalismo que en los años 20, en los años 30 dio cobertura al nacimiento del fascismo histórico y que todavía hoy sigue con los mismos mimbres desarrollándose, ¿no? Un poco la curiosidad de la portada, ¿no? Alguna cosilla más hay, pero bueno, sirva como anécdota, ¿no? De curiosidad. Y para terminar, un poco quería leer una cita que tiene que ver, pues básicamente con este libro y tiene que ver con nosotras y con nosotros. Cuando surgió esta idea, y en esto también participa la Casa Negra, pues parte de unas comunicaciones que hicimos hace ya casi 2 años, como el primer ciclo de conferencias de la Casa Negra, sobre memoria histórica, y hacíamos un par de charlas. En la primera, precisamente, los 3 ponentes que estamos aquí sentados participábamos. Fruto también de aquellas charlas surge esta publicación y el concepto que rondaba sobre todo en torno a aquellas charlas era el concepto de memoria, ¿no? Memoria e historia. Y siempre me gusta recordar una cita de la nieta de una serie de personajes que sufrieron el exterminio armenio, que tristemente hoy también vuelve a estar noticia, que decía que la memoria no solo tiene que ver con el pasado, para eso nos encargamos los historiadores, ¿no? Tiene que ver también con lo pendiente. Y tenemos una causa pendiente. Que pues, hubo un filósofo, Günther Anders, que lo llamaba lo monstruoso. Y para no dar muchas vueltas retóricas, ¿qué es lo monstruoso? Pues no es ni más ni menos que el retorno del fascismo, con todos y cada uno de sus elementos inaugurales ya en los años 20 del siglo pasado y que todavía hoy parecen reproducirse. Si me vais a permitir, pues voy a terminar mi intervención, que quería que fuese lo más breve posible, con precisamente una cita de Günther Anders en un libro que publicó después de la Segunda Guerra Mundial. Es nosotros, los hijos de Eichmann. Eichmann era el encargado de organizar los campos de exterminio nazis, que fue detenido por los servicios secretos israelíes, que fue llevado a Jerusalén para ser juzgado y ejecutado por criminal de guerra. Y Günther Anders escribió una carta a sus hijos, a los hijos de Eichmann, ¿no? Y en esa carta explicaba muchísimas cosas, pero sobre todo nos ponía enfrente de un espejo. ¿Qué es lo que nos queda del fascismo dentro de cada uno de nosotros y de nosotras? ¿Cómo lo reproducimos en el día a día? ¿Y cómo puede volver esta monstruosidad a nuestras vidas en el día a día y, por supuesto, actualmente? Dice: la oscuridad en la que nos adentramos a través de la rememoración solo servirá de algo si somos capaces de sacar provecho de ella y la transformamos en otra cosa. Debemos transformarla, primero, en la conciencia de lo que ayer fue realidad, en la medida en que sus fundamentos no han cambiado esencialmente. También hoy puede ocurrir, todavía u otra vez. Y en la conciencia de que, por tanto, probablemente la época de lo monstruoso no ha sido un simple interregno. Y segundo, en la decisión de combatir sus posibles repeticiones. Estas transformaciones no aminorarán nuestra oscuridad, tanto menos cuanto que las repeticiones de lo monstruoso no son solo posibles, sino probables. Y porque la probabilidad de que ganemos la batalla contra su repetición es menor que la de perderla. Pero nuestra derrota solo quedará sellada si decidimos no escrutar los fundamentos de lo ocurrido, si no descubrimos con claridad lo que propiamente hemos de combatir. Precisamente por estas razones, amigos y amigas, hemos de ir a la raíz de las cosas. Solo nos queda esto prácticamente, ir a la raíz de las cosas, plantear una crítica radical de lo que está ocurriendo y sobre todo
declararnos netamente y sin ningún tipo de tapujos antifascistas, y por eso yo creo que es lo que nos ha reunido hoy aquí, y por eso es el motivo por el cual planteamos la publicación de un libro tan necesario y urgente como el de Roberto. Gracias. Entonces a mí me toca hablar del libro y del autor. Lo primero que le voy a preguntar luego a Roberto es que nos explique el título, de dónde vienen los bárbaros, que es, a mi modo de ver, una reflexión del uso político de la memoria histórica, o sea, del intento de hacer pasar por oficial una memoria silenciando las memorias críticas. Me voy a ceñir a dos aspectos que considero relevantes en referencia al libro que presentamos hoy en relación con su autor. Y son dos aspectos que conciernen el uno al método que ha elegido, o más bien creo que se le han impuesto por naturaleza casi, por su formación de historiador, y en la medida en que ese método que ha elegido determina su estilo. En primer lugar, creo que lo que caracteriza al libro y por tanto al autor es el mimo con que trata los datos, que quizá por ser docente siente la necesidad, o más que siente la necesidad, de su forma de actuar incluso fuera del libro en clase, que yo lo he visto. Es su dedicación y por tanto la ha incorporado con naturalidad. Yo puedo certificarlo perfectamente porque tenemos debates todos los días, en las propias clases, como he dicho, en análisis antropológicos que surgen en la propia conversación, o incluso, como nos pasamos textos que nos criticamos mutuamente, pues en la crítica literaria. Ese mimo con que trata los datos, ese cariño por el dato, se debe a que lo que busca es la objetividad. Deja, lo veréis cuando echéis una ojeada o si lo habéis hecho, deja que los protagonistas expresen con sus propios términos. Deja hablar a los protagonistas. Eso le entronca con la historiografía, al menos la que yo conozco bien, que es la historiografía antigua, con los historiadores primeros, con Heródoto, ¿no? La búsqueda esa de la objetividad por encima de todo. Bueno, deja que los protagonistas se expresen. En segundo lugar, la consecuencia directa es que el autor tiende a desaparece progresivamente, pero no se esconde como en otras ocasiones tras declaraciones o tras los hechos, o simplemente desaparece literalmente. Veréis que como a medida que vais leyendo las páginas, sin percibirlo, desaparece ese autor, pero es un procedimiento buscado, me temo, Roberto, porque al desaparecer de la superficie del relato se dirige a la sala, por decirlo con dos imágenes, se dirige a la sala de máquinas, desde donde lo que hace es controlar todo el proceso de las operaciones, o si queréis es como un arquitecto que en lugar de estar a pie de obra viendo o dirigiendo la construcción de un edificio, está desde el aire, pues controlando desde allí el perfecto ensamblaje de la obra completa. De manera que, como digo, otra vez vuelve a entroncar con la historiografía antigua, porque, si me permitís la pedantería, utiliza la autopsia, es decir, como los historiadores antiguos, da prioridad, él cuenta lo que ve, ¿no? ¿No es así? Y esa aparente, porque es aparente, como he querido decir antes, por lo menos, desaparición, conduce naturalmente al lector, le pone frente a los datos, lo deja desnudo frente a los datos, frente a los hechos o a las afirmaciones, fundamentalmente a las afirmaciones de otros, a las reflexiones de otros. Es decir, pone al lector frente a los textos directamente, en la casi obligación de tomar decisiones, de tomar postura, en una tesitura pues muy exigente. Tiene que decidir,
no puede permanecer impasible. Eso con respecto al método, ese método de búsqueda de objetividad, de dejar hablar a los personajes, de desaparecer como autor, pues tiene consecuencias estilísticas, que es el otro rasgo que yo creo que destaca en este texto y en el hacer habitual de Roberto. Y es que da la impresión de que es como un artesano que trabaja uniendo telas de colores, de tamaños diversos, como si fuesen retales, utilizando múltiples técnicas para llegar a dar forma a los motivos, a motivos distintos. O sea, como el patchwork, ¿no? Solo que, en este caso, los textos de este libro están constituidos por la unión de pequeñas piezas entrelazadas que confeccionan una nueva obra, que es diferente, pero que además ofrece una cosmovisión más rica, más compleja y más profunda. Una visión heterogénea, como la propia realidad que analiza. Pues como el artista, Roberto es preciso en el trazo, en el corte y en el ensamblaje de las piezas. Lo podréis ver. Bueno, además, como le gusta lo que hace y quizá tenga también que ver su dedicación docente, pues como todo devoto, lo que hace en general es desarrollar una cualidad extraordinaria, que me parece que es muy relevante, que es la necesidad apasionada de compartir sus conocimientos. Y a mí eso me consta en la colaboración diaria en el instituto. Pero el lector podrá advertirlo en las páginas del libro, porque el libro es precisamente una advertencia. Pero yo tengo la doble alegría de presentar un buen libro y hacerlo con amigos. Roberto es profesor de historia, pero es historiador, es lo que se demuestra aquí. Y para terminar, yo tampoco puedo dejar de hacerlo con una cita, pero de las mías. Al leer el libro no he podido evitar tener referencias yo qué sé, de mi propia dedicación. Y me venía constantemente la obra de un historiador bizantino que a su vez reproduce una definición de historiador que creo que le corresponde a Roberto. No solamente me venía a la cabeza porque este autor, en cierto modo, tiene ciertas coincidencias en el modo de actuar, de escribir que tiene Roberto, que es un tal Macario Meniseno del siglo XVI, que, bueno, si luego tiene interés en ese tema, me ha encantado. La cita que voy a leer es una traducción mía, así que si hay algún error o alguna deficiencia se debe a mí. Dice: el historiador no tiene que escribir por agradecimiento o por envidia, ni por odio o por interés, sino solamente en favor de la historia, para que ésta no caiga en el abismo del olvido que el tiempo sabe engendrar, sino que la historia se transmita, que su voz permanezca viva y elocuente y sea un heraldo vívido y penetrante. Y eso es lo que consigue el libro de Roberto, en mi opinión. Muchas gracias. Bueno, pues ahora me toca a mí. A mí me da mucha vergüenza hablar de mi libro. Así que yo voy a hacer lo que suelo hacer. Mi libro está ahí, habla de memoria histórica, habla del uso, de la inevitable necesidad de la memoria histórica. O sea, no es una opción, está. Nosotros podemos bregar con ella o podemos dejar que la memoria histórica bregue con nosotros. Esa es la única elección que tenemos. Así que yo lo que voy a hacer no es hablar exactamente de mi libro, que ahí está con determinados casos. Voy a hablar de otras cosas que tienen que ver con el libro, pero de manera en torno a ello. Voy a hablar de la memoria histórica que podemos tener ahora mismo. Pues he buscado información, hechos, acontecimientos de los últimos meses, ¿no? De octubre, noviembre, y esto es lo que tenemos ahora mismo, y yo voy a hablar un poco de eso. Yo me siento profundamente conmovido e influido por los textos de Adorno, este filósofo de la escuela de Frankfurt que dijo que después de Auschwitz
no se podía renunciar a un intervencionismo contra el totalitarismo, contra el fascismo, y así lo he hecho siempre en todos mis ámbitos que tienen que ver con la historia. No se puede mirar para otro lado, no se puede ser neutral ante el horror y ante... No se puede, y yo no quiero serlo. Si eso significa ser imparcial, pues soy imparcial. Pero yo creo que se puede ser objetivo y no eludir nuestras responsabilidades como ciudadanos democráticos o de una democracia o de una sociedad cívica. No voy a entrar en un término que pueda ser polémico a nivel político, pero si vivimos en comunidad, vivimos con unas normas de igualdad o de libertad, llamarlo democracia, llamarlo como queráis, y eso nos da derechos y también nos da obligaciones. Y yo no creo que las obligaciones sean necesariamente privilegios. Creo que hay determinadas obligaciones, como son las de no mirar hacia otro lado, las de convertir el horror personal, como podemos hacer, por ejemplo, con el maltrato de las mujeres, convertirlo en un horror público, no convertirlo, como quieren otros, en una cuestión privada. Pues de la misma manera no es una cuestión privada el horror que se puede estar viviendo en la persecución por diferencias de pensamiento, por diferencias de opciones sexuales, por la diferencia en general. La democracia o integra las diferencias o no es democracia. Y integrar las diferencias no significa eliminarlas, no significa invisibilizarlas, significa encontrar la manera de que esas diferencias tengan equivalencia, tengan una equiparación en el derecho público, en la ley, en la igualdad ante la ley. Esta es la manera en que yo he interpretado esta máxima, este exhorto, que Adorno nos hacía a todos, pero en particular a los que tenemos que ver con la educación de la historia, con la difusión o divulgación de la historia. Bueno, pues voy a empezar un poco con eso que os digo, de traer a colación determinadas cuestiones de un otoño muy memorialístico. Recordad que ahora mismo estamos terminando la fase de estudio público, la fase de audición pública del anteproyecto de ley de memoria. De hecho, esta misma semana se ha pasado a una nueva etapa. Ayer se conmemoró el aniversario del asesinato cruel, absurdo, pero sin embargo con explicación historiográfica, que esto es una cosa que debemos entender que forma parte de la memoria. Por muy absurdo que sea un acto, la historia le encuentra explicación, y eso no quiere decir que se comparta. Ayer se cumple el aniversario del asesinato de Lucrecia Pérez, y es importante este acontecimiento por varios motivos. Lucrecia Pérez, esta mujer dominicana, que sufría distintos tipos de desigualdad o de discriminación por ser mujer, por ser dominicana, por ser inmigrante en España, también en la propia República Dominicana por ser pobre, por ser de un ámbito rural muy, digamos, discriminado con respecto a otras zonas. En 1992 pues, es asesinada por un grupo de neonazis con participación de un miembro de la Guardia Civil, pero bueno, fue la propia Guardia Civil quien detuvo a este personaje. Lo importante de este acontecimiento es que en aquel momento no existía ninguna política de memoria que relacionara el pasado con la persecución de este tipo de persecución que podemos llamar neofascista, porque los propios criminales se autodenominaron así. Si hago este acto de memoria es porque así comienza el primer artículo de la colección de artículos que van en este libro. Comienzan precisamente trayendo a la escena el asesinato de Lucrecia Pérez, que ayer se cumplía el aniversario, y creo que en un acto de memoria histórica pues debemos recordarlo. El asesinato de Lucrecia Pérez fue el primer asesinato reconocido de manera oficial, de manera pública, como un asesinato por motivos racistas en España. Ningún otro asesinato por motivos similares había sido reconocido públicamente antes. Este es otro hecho importante, porque a partir de este asesinato se empezó a movilizar cierta conciencia pública de que la memoria no solamente es el recuerdo de los hechos pasados lejanos, sino que tenemos una memoria de personas silenciadas, de personas, digamos, ocultas.
ocultadas un poco por la omisión. No digo que a veces hay una voluntad de ocultar y otras veces es la propia omisión que nos deja llevar la normalidad. Bueno, y entonces, ¿este libro qué quiere ser? Pues este libro, como me decía a mí un profesor, que yo se lo repito mucho a mis alumnos, no es no haber leído un libro, lo peor de todo es haber leído uno solo. Así que este libro lo que pretende es ser una aportación más a un debate que yo creo que es lo interesante de todo este proyecto, de todo lo que hemos hecho. Y es que esto surge, como han dicho los compañeros, pues a raíz de peticiones naturales, de un desarrollo, de una acción cultural que están haciendo aquí personas en Aranjuez, creando asociaciones, promoviendo mesas redondas, que yo creo que en algún momento pues consideré que yo debía y quería apoyar, y de ahí surge también esta amistad de la que hablamos. Es decir, que tampoco es una amistad que no tenga relación con lo que hemos hecho, porque digamos que ha surgido todo en paralelo, ¿verdad? Se ha ido desarrollando la amistad en la medida en que se ha ido desarrollando esta colaboración. A mí me piden que colabore con una mesa redonda sobre memoria histórica. Supongo que no encontraron a nadie mejor, pero bueno, les dije en un primer momento, les dije que no, porque me dio miedo el foco público, en fin, esas cosas. Y luego me arrepentí, me le di vueltas en casa y dije no, lo tengo que hacer, así que yo les llamé y les dije sí, lo voy a hacer porque creo que hay que hacer esto. Y a raíz de esa mesa redonda, que yo creo que fue una mesa redonda interesante, bonita, en la que participamos un poco los que estamos aquí y también gente que ahora no está, pues surgieron otras ideas, como por ejemplo lo de escribir algunos artículos para el Tajo. Lo que empezó como un artículo, el de Lucrecia Pérez, se convirtió en 10 artículos, me parece, o 11, que luego en el libro los hemos refrito, los hemos refundado, porque el libro no son los artículos exactamente, lógicamente es un libro que pretende ser historiográfico y que por lo tanto pues ha habido que meterle un aparato, digamos, de citas, ha habido que reconstruirlo de lo que es un lenguaje más divulgativo de un artículo a lo que sería más un texto historiográfico, ¿no? Entonces, bueno, pues al final quedó eso, y de la misma manera que iban surgiendo otras conferencias, como por ejemplo la mesa redonda sobre esta deriva reaccionaria que está teniendo nuestro sistema político y nuestra sociedad, la del pueblo reaccionario, ¿no? En la cual también hubo también participantes que no están aquí ahora y gente que estamos aquí, y han surgido otra serie de cosas que no vamos a hacer ahora, pero bueno, lo que sí me interesa es marcar que esto no nace de una iniciativa individual, de una iniciativa o de un contexto individual, sino que nace de con naturalidad de algo que varias personas a las que hay que agradecer, muchas personas de Aranjuez, pues están promoviendo, ¿no? Esta vida cultural de la Asociación La Casa Negra, la Fundación Anselmo Lorenzo, en los cuadernos de contrahistoria, que realiza unos cuadernos junto con la Casa Negra estupendísimos de la historia local de Aranjuez, olvidada. Aquí solo tenemos, parece ser, la historia del Palacio Real, la historia de los jardines, la historia artística, existe otra de historia social, y bueno, pues Curro, por ejemplo, pues se ha encargado de investigar este tipo de historia, el compartir el mismo interés, pues te lleva a la amistad, ¿verdad? Hay que decirlo, que no hay que ocultar esto. Bueno, pues un poco esa sería la historia de donde nace todo esto. Vale, entonces, lo de un solo libro. Hay que leer muchos libros, como todo el mundo sabemos, hay que leer muchos enfoques, hay que discutir, hay que debatir. Esto lo que pretende es ser una aportación más, y desde luego tengo que subrayar que no hay ninguna intención de cerrar el debate, sino en todo caso provocarlo y abrirlo. No hay ninguna intención de poner aquí este libro y decir, mira, esto es lo que hay, yo zanjo el tema. Yo no zanjo el tema, lo que pretendo precisamente es abrirlo. Entonces, esto de abrir y cerrar tiene mucho que ver con una argumentación que se utiliza en España actualmente. Abrir heridas, cerrar heridas. Las heridas, si duelen, nunca están cerradas, o están cerradas en falso. Nosotros vivimos una memoria histórica de heridas mal cerradas o no cerradas, o cerradas en falso, pero heridas que siguen sangrando por dentro, o heridas que no están bien cicatrizadas. La cicatrización es natural, no se puede forzar, no se puede ir a otro sitio. Y
Y entonces en ese sentido creo que la única solución para una democracia, y ahora os contaré algunos casos, es enfrentar las heridas, no ocultarlas. No puede haber una memoria democrática si se ignora, si se omite la memoria de todas las personas que participan de esta comunidad. La memoria se debe integrar en la historia en la medida en que la historia la confirme. Nadie dice que la memoria tenga que ser algo subjetivo, que la memoria lo será subjetiva. Se incorporará a la historia en la medida en que se compruebe la parte objetiva que tenga esta memoria, pero lo que no se puede es ignorar. Ahora intentaré demostrar un poco por qué, y aunque son muchos casos, pero van a ser breves porque son más bien para ver si vosotros queréis preguntar, participar y no tener que enrollaros. Bueno, pongamos un caso que todos hemos vivido, ¿no? La imagen que tenemos de la prehistoria. Bueno, vamos a ver, ¿qué imagen tenemos de la prehistoria? Que los hombres cazan y que las mujeres recolectan, ¿no? Y esta es una imagen que debido a la etnografía, debido a la antropología, ha parecido confirmarse durante mucho tiempo, ¿no? Bien, nosotros nos encontramos con que unos arqueólogos encuentran un esqueleto en los Andes peruanos, y este esqueleto va con una serie de huesos cortados a partir de un descuartizamiento de animales, de vicuña, de otra serie de animales. Tenemos que estos huesos van acompañados en lo que parece que estaba en una antigua bolsa de cuero, porque se encuentran todos como si se hubiera desintegrado esa bolsa y en la misma posición. Tenemos puntas de venablo, ¿verdad? Un venablo es una especie de flecha de un tamaño intermedio entre la flecha y la lanza, ¿verdad? El venablo se lanza con un propulsor. Cualquiera que haya ido a algún taller experimental de arqueología, de los que te hacen ahora en los museos o a lo mejor en Atapuerca, pues a lo mejor sabe a lo que me refiero. Es un palo que el venablo se engancha a él y el propio palo sirve para impulsar. Por lo tanto, no se necesita mucha fuerza muscular para multiplicar la velocidad del venablo. Se hacen los análisis pertinentes del esqueleto, ¿no? Y se analiza la dentadura. Se analiza la dentadura y se descubre que es una persona joven de entre 17 y 18 años. Se analiza el colágeno de los huesos y entonces pues, se descubren otra serie de datos, pero no hay manera de saber el género. Y hasta aquí hubiera llegado la arqueología tradicional. ¿De acuerdo? Hasta aquí hubiera llegado la arqueología tradicional porque desconocíamos determinados análisis que la medicina nos proporciona, como puede ser el análisis de la amelogenina. Me vais a permitir que lo lea, pero es que yo me atraganto enseguida, ¿no? Es una proteína que encontramos en el esmalte dental. Si no la analizamos, estamos muy lejos de descubrir el género al que pertenecía el esqueleto, porque aunque es cierto que el esqueleto femenino y el esqueleto masculino tienen parecidos, no son parecidos tan obvios para el antropólogo físico. Se necesita hacer algún tipo de análisis, por ejemplo este que os digo. Se hace el análisis y se descubre que lo que tenemos no es un cazador, lo que tenemos es una cazadora. Y entonces, hasta aquí también hubiera podido llegar cierta memoria histórica a partir del dato. Y es, tenemos una cazadora, extraordinario, ¿no? ¿Qué es eso que nos enseñaban siempre en clase de matemáticas? La excepción que confirma la regla. El buen investigador, el que incorpora la memoria o cuestiona la memoria, pero la incorpora de alguna manera al método histórico, pues entonces va a continuar con el trabajo que será la comparación, el contraste y la seriación. Y entonces se buscan 107 tumbas y se analizan los restos de 107 tumbas. Y de estas 107 tumbas se encuentran 27 cazadores. Y de estos 27 cazadores se descubre que 11 de ellos tienen en el esmalte de la dentadura amelogenina. Yo tengo que leerlo así silabeando para que... y se descubre, por lo tanto, que un tercio de estos cazadores no eran cazadores, eran cazadoras. Y aquí se rompe la memoria histórica que muchas veces hemos difundido mediante un prejuicio, mediante la inercia de un estereotipo, porque no hemos aplicado el método a la memoria. Pero, sin embargo, en otras ocasiones es al revés. O sea, aquí tenemos un caso de memoria histórica incorrecta, pero tenemos otros casos de memoria histórica que se ha demostrado que era correcta y se habían ignorado por ser memoria. No sé si me explico, que yo lo que pretendo es ver que la memoria histórica no es patrimonio de un grupo ideológico, de un grupo
humano de cualquier tipo. La memoria histórica es algo que usamos todos, solo que unos nos plantean, consiguen, no me gusta utilizar el verbo vender, pero nos consiguen de alguna manera imponer una memoria histórica como historia oficial, cuando es memoria y no historia, y otras personas, ¿de acuerdo?, cuando tienen una memoria que puede ser comprobada por la historia y convertirse en historia, sin embargo, siguen recluidas, siguen escoradas hacia esa memoria, con ese estigma que tiene la palabra memoria, como de baja calidad, como de recuerdo subjetivo, como de algo que no debe ser. Y a eso es a lo que yo me he dedicado en estos artículos y otros casos que ahora voy a sugerir simplemente para el debate, no para... Intentaré no enrollarme demasiado, que no sé si ya lo estoy haciendo. Vamos a ver. Esto es lo que tenemos para la prehistoria, demostrándose, como se ha demostrado, que para cazar no se necesita fuerza muscular, que la caza se hacía en grupo, que se hacía de manera cooperativa, que se hacía en la que participaba toda la comunidad, como por otro lado, cualquier persona que haya sido de pueblo y haya participado en trabajos rurales sabe que a la hora de llegar los trabajos anuales colectivos como la siembra, la cosecha, participaban todo el mundo, hombres y mujeres. Esa división social del trabajo de hombres y mujeres tiene mucho de estereotipo muchas veces si no se va a la microhistoria, si no se va al detalle concreto, ¿verdad?, de las sociedades. Bueno, pues la caza mayor consistía fundamentalmente en empujar a un gran animal a que se cayera por un barranco y luego rematarlo. Para eso no necesitamos fuerza muscular, como se ha demostrado ahora que participaban también las mujeres. Para poder penetrar, como se ha demostrado con los análisis forenses, forenses criminales, ¿no?, el famoso invento de la resina o la gelatina forense, ¿no?, que es un tipo de gelatina que permite reproducir perfectamente la densidad del cuerpo humano y por lo tanto poder reproducir cómo sería el impacto, la penetración de una flecha, de una bala. Pues esto permite perfectamente demostrar, la arqueología experimental lo ha demostrado, que una mujer con un propulsor y trabajando en cooperación era perfectamente capaz de penetrar el cuerpo de un gran mamífero, era perfectamente capaz de ser cazadora. Fin de esta memoria histórica, vamos a llamarla viril, o de división del trabajo, en la cual el hombre caza, es el proveedor, la mujer se queda en casa, es la receptora. Esta memoria histórica ha llegado hasta nosotros. Y esta memoria histórica se ha entroncado con una educación de naturaleza salvaje, como la de los documentales de la 2, en la cual se nos vendía que todos somos competitivos, que el darwinismo, la lucha por la vida. Realmente lo que estamos viendo, cada vez se demuestra más, es que en la historia ha pesado más la cooperación que la competición. Me estoy explicando y lo demuestra la historia, y en la historia contemporánea lo demuestra también la memoria. Cuando analizamos esas memorias olvidadas y las confirmamos, descubrimos que pesa más la cooperación que la competición. Bueno, ¿y la historia entonces cómo empezó? ¿Como una investigación? Pues no empezó oral, empezó Homero, ¿verdad?, recogiendo testimonios orales, y entonces Homero pues hace esos textos que son una manera de cosificar de manera escrita un discurso oral. Y todo el mundo dice que es literatura, menos el famoso Schliemann, ¿verdad?, que está empeñado en que eso tiene que tener algo de verdad, y efectivamente, como es rico, se hizo rico con la fiebre del oro de California, y le gusta mucho leer la Odisea, pues se va a Turquía y con las descripciones de Homero, una persona que no vivió la guerra de Troya consigue encontrar el lugar donde estuvo Troya. No os voy a contar la historia porque esa es otra, pero la descubre a partir de una tradición oral y de una tradición literaria que es memoria, confirma la memoria. ¿Se ha podido confirmar todo? No se puede, como con la arqueología bíblica, se confirman los hallazgos, que aquí estuvo Jericó, que aquí estuvo esta ciudad, pero no se puede confirmar todo el relato. Es evidente que el trabajo del historiador es distinguirlo. Heródoto de Halicarnaso, el padre de la historia, son testimonios orales, esa es su aportación natural. Recoger los testimonios de la gente que participó en las guerras médicas, testimonios orales, la memoria de los que participaron en las guerras médicas, de los que todavía estaban vivos cuando él se pone a escribir. Tucídides hace lo mismo con las guerras del Peloponeso. Llegamos al siglo XIX, Auguste Comte, me van a perdonar los profesores de francés por mi pronunciación, Auguste Comte, lo voy a decir así, el positivismo,
Solo es verdad lo que se puede confirmar de manera positiva. Las historias orales son subjetivas, todos somos subjetivos porque todos somos sujetos. Hay que recordar aquí que subjetivo solo procede de sujeto y no podemos dejar de ser sujetos. Otra cosa es lo que se quiere hacer pasar por subjetividad, se quiere hacer pasar la arbitrariedad, eso es otra cosa. Se puede ser subjetivo y no ser arbitrario. Se puede ser arbitrario muy objetivamente, utilizando, por ejemplo, de manera sesgada los datos objetivos. Este me interesa, este no me interesa. El historiador, el profesor de historia, no puede obviar los datos que no le convencen, que no confirman. El historiador está obligado a utilizar todo lo que está a su disposición, confirme o no confirme su, digamos, hipótesis o incluso su prejuicio, porque somos humanos, somos sujetos, también podemos tenerlo. Pero el método es el que nos debe evitar, nos debe salvar del prejuicio, el que nos debe dar un toque de atención. Eso es lo que transmitimos, el método. Y entonces, ¿de qué sirve todo esto que hace la Casa Negra, la FAL, la CNT, otras organizaciones? Se trata de democratizar la historia, se trata de que todo el mundo convierta su memoria, la convierta en historia. Se trata de transmitir el método para que cada uno articule esa memoria desde un punto de vista metodológico. Y eso es lo que llamamos democratizar la historia. Que todo el mundo sea capaz de enfrentarse a los artículos, a las opiniones de los expertos, a partir de un mínimo metodológico. Yo espero que mis alumnos no se acuerden de quién es Blas de Lezo o de quién es, yo qué sé, Napoleón, por poner un ejemplo, pero espero que no se les olvide nunca lo que es el método, el hecho de enfrentarse a un periódico, enfrentarse de manera crítica y analizando un poco esa información y que creo que es lo verdaderamente importante. La historia no deja de ser una gimnasia para el presente. No podemos analizar la sociedad actual muchas veces mediante un modelo previo, porque como es actual no existe tal modelo, el modelo es la historia. Y lo que hacemos con la historia es practicar los modelos, las prácticas, los comentarios, los análisis, las críticas que luego de manera natural y espontánea van a salir en nuestra vida cotidiana, frente a un telediario, frente a un documental, frente a una película, como el otro día conversaba con algunos presentes, y entonces tú puedes ir a ver la película de Amenábar de manera crítica o puedes ir a ver la película de Amenábar, la de Mientras dure la guerra, gracias, de manera acrítica, voy a verla. Bueno, pues a eso es a lo que me refiero. Se trata de que todos nos convirtamos en los historiadores de nuestra propia vida, en nuestra propia sociedad, todos tenemos algo que aportar, pero con método, no arbitrariamente, que yo creo que es la diferencia, y creo que se ha confundido. Bueno, a partir del siglo XIX, este prurito positivista pues obliga a que solo se vean documentos escritos. El documento escrito se convierte en la panacea, toda la verdad está escrita. Bueno, como han demostrado arqueólogos como Alfredo González Ruibal, al cual trajimos aquí, entre estas cosas que queremos hacer, de unos grupos y de otros. No se trata de una etiqueta política, aquí lo bonito es que todo el mundo está participando independientemente de dónde se encuentre posicionado. Lo trajimos, habló con los alumnos le preguntaron, porque lo trajimos como actividad escolar, lo traje yo, era el profesor. Este arqueólogo demuestra que muchos documentos de la guerra civil se equivocan, y lo demuestra con las pruebas arqueológicas. La arqueología demuestra con el hecho material que muchas veces el documento puede estar también maquillado, que yo puedo confeccionar un informe no objetivamente, que lo puedo un poco embellecer o puedo olvidar también mientras escribo, no sé si me explico, ¿no? No se trata de de aferrarnos a un método según nos interese, se trata de utilizar el abanico de métodos que nos pone a nuestra disposición las ciencias sociales, las ciencias humanas, las artes humanas, las humanidades, me da lo mismo el nombre. No somos una ciencia ni necesitamos serlo. No somos una ciencia predictiva, no somos una ciencia capaz de crear leyes, ni lo necesitamos, es un debate falaz, es un debate que nos despista. Lo que necesitamos es un método riguroso. Si ese método lo llamamos científico me parece muy bien, pero aquí lo importante es el método, no ser ciencia porque eres capaz de crear leyes o predecir. Bueno, la Edad Media, discuto con estas discusiones que me apasionan y que de alguna manera no hay mucha gente con la que puedas discutir de bizantinismo, ¿no? Hay mucha gente con la que puedas discutir.
Los almogávares. Mi experiencia con los almogávares empieza cuando yo soy miembro de una organización juvenil españolista. Es decir, muy españolista. Todos tenemos pasado. Con esto quiero decir que a mí me parece muy bien todo lo que sea, digamos, la identidad natural. Yo soy español, no tengo que negarlo, no soy españolista. El españolismo implica una toma de postura, ¿de acuerdo?, que me desagrada, Yo soy español dentro de lo que significa, pues vivo en una comunidad, tengo unas relaciones, no tiene implicaciones identitarias decir que soy español. Decir que soy españolista tiene implicaciones identitarias, no sé si me estoy explicando, pero lo podemos dejar para el debate. Entonces yo estoy en esta organización, ¿no? Y a mí me hablan mucho de los almogávares. De los almogávares se habla en la brigada paracaidista. Hay banderas de la brigada paracaidista que tienen a los almogávares. A Roger de Flor le llaman Roger en catalán, cuando él no era catalán. Le llaman Roger en castellano, cuando él no era castellano. Pero, por supuesto, a Steven Spielberg no le decimos Esteban Spielberg, a ese le decimos Steven. Esto forma parte de la memoria. Bueno, Roger o Roger de Flor, allá que se va con unos almogávares, que es una palabra de origen árabe, es una palabra andalusí, que significa el que hace algaras, el que hace algaradas. Son una gente que son mercenarios al servicio de la corona de Aragón, porque el rey de Aragón necesitaba mercenarios porque no tenía un ejército real capaz de imponerse a los ejércitos de la nobleza. Y en la medida en que tenía dinero o prometía un botín, pues creaba estos ejércitos de mercenarios que van a participar en la reconquista en el Reino de Valencia, Mallorca, Sicilia. Allí se vuelven un problema, porque el problema cuando tú contratas mercenarios y no puedes pagarlos es que se lo cobran con botines, con saqueos, etc. Los tienes que mandar a otro sitio. Allá que la corona de Aragón tiene mucho interés en firmar un contrato con el emperador bizantino para enviar a todos estos almogávares que los han echado de alguna manera de la península a la guerra de Sicilia, pues echarlos de la guerra de Sicilia a la guerra contra los turcos en el Imperio Bizantino. Pues allá que llegan, se les da muy bien y ese es el problema. Se convierten en un peligro también para los bizantinos. Así que, ¿qué se suele hacer en estos casos? Pues invitan a cenar al jefe, al Roger de Flor, y en la cena pues le asesina, y por lo visto, según cuenta Ramón Muntaner, un miembro de la gran compañía catalana, que es el nombre que tiene esta compañía de mercenarios, pues debieron ser muy mezquinos a la hora de matarlo. Casi todo lo que sabemos de los almogávares lo sabemos a través de la crónica de Ramón Muntaner, que fue un miembro que participó en la expedición de la gran compañía catalana. Un miembro que la escribe después cuando vuelve. Un miembro que la escribe, como casi todas las crónicas medievales, a petición un poco de la Casa Real y un poco de glorificación de la Casa Real. Hasta hoy día se ha seguido aceptando de manera crítica que la crónica de Ramón Muntaner y las versiones románticas como las de Moncada, por ejemplo, etcétera, son la base para contar la historia de los almogávares. Podría sorprendernos, estos almogávares aragoneses, catalanes, etcétera, algún día podría sorprendernos encontrar, y podría ser, encontrar que también eran andalusíes, que también eran castellanos, porque eran mercenarios. ¿Qué ejemplo voy a poner ahora? Pues la Edad Moderna. Geoffrey Parker, un hispanista que habla de los tercios de Flandes, de los tercios españoles, que ahora son tan de moda, ¿verdad?, que Pérez Reverte puso de moda, porque él considera, lo ha dicho en alguna entrevista, que él tiene que venir a salvarnos de los profesores y de los historiadores que no contamos la historia en clase. Él lo ha dicho de manera manifiesta, que él tiene que hacer un trabajo casi obligado de contar esa historia que los demás no contamos. Parece ser que no se enseña la historia del Imperio Español en los institutos. Yo no sé qué es lo que hago entonces cuando la estoy explicando. Me consta que no soy una persona excepcional, eso está en los temarios, no se puede incumplir la ley, está en la ley, hay que explicarlo. Lo que pasa es que a lo mejor no explicamos la historia que él quiere explicar. También lo contó en una entrevista que él se dio cuenta cuando sus hijos le contaban lo que le enseñaban en clase y no era lo que él le parecía que faltaban cosas. Bueno, pues la maravillosa película, para mí mucho mejor que las novelas de Agatha Christie, que terminan con la famosa batalla de Rocroi, vuelvo a pedir perdón por mi pronunciación del francés, de 1643, en la cual aparecen esos tercios españoles, ¿verdad?, morenos, bajitos,
¿no? Como era la definición que hacía Fisas de español bajito cabreado, todos esos están ahí, ¿no? Están ahí. Bueno, Geoffrey Parker demuestra que a la altura de la batalla de Rocroi, 1643, debía haber más rubios, más ojos azules, más gente alta, más centroeuropeos, escandinavos, ¿de acuerdo? Igual que ahora la arqueología ha demostrado que los vikingos no eran rubios, ojos azules, sino que aproximadamente una cuarta parte de las tumbas de vikingos excavadas en Gran Bretaña, y estamos hablando de las primeras oleadas vikingas, no de las últimas, tienen ADN mediterráneo. Es decir, que de alguna manera fueron incorporando estos mercenarios, creando estas compañías, y se va un poco lo que es el mito, ¿verdad?, de todo esto. Se criticó mucho cuando se sacó la película, Martínez Lázaro, no, se me ha ido ahora el santo del director, se criticó mucho porque había elegido a Viggo Mortensen como protagonista de A la Triste, ¿verdad? Pues ahora sabemos que a lo mejor ese acento extranjero que tiene Viggo Mortensen en la película puede ser mucho más real que el haber elegido a un castizo, a alguien con un acento castizo, para realizar el papel, ¿verdad? Hombre, no es real porque en la novela es un español, pero quiero decir que puede ser mucho más real para el prototipo medio de lo que era un combatiente en los tercios. Bueno, pues esto fue lo que hizo también Miguel León Portilla cuando escribió su clásico Visión de los vencidos, Relaciones indígenas de la conquista. ¿Dónde está la versión de los conquistados en América? En los cantares tristes. Se fue a por los cantares y luego confirmó lo que pudo confirmar, y lo que no pudo confirmar, pues ahí se quedó en la memoria. Pero nosotros tenemos hoy a nuestra disposición una versión de los conquistados gracias a la memoria histórica recogida en los cantares, confirmada luego historiográficamente, pero ahí tenemos otro ejemplo. Aún así, la literatura sigue viniendo en nuestra salvación. Os voy a contar el caso, por no seguir hablando de Pérez Reverte, pero de un caso similar peruano. En Perú hay ahora mismo un bestseller, que yo no he tenido el placer de leerlo, que se titula El espía del Inca, un título muy propio de los bestsellers, ¿no? Este espía del Inca, ¿de acuerdo?, se pasó 6 años buscando editor. De repente algo cambió en Perú y entonces se lo quitaban de las manos, los editores se peleaban para poder editar este libro del espía del Inca, ¿verdad? Bueno, me interesó, me intrigó que podía haber cambiado. Entonces me pongo a investigar, busco entrevistas de este personaje. Lo bueno de internet es que yo puedo leer periódicos peruanos como un peruano, o incluso es posible que lea más periódicos peruanos con peruano, igual que un peruano puede leer más periódicos españoles que los que lee un español, ¿verdad? Esto es una de las bonitas cosas de... Bueno, y entonces dice Rafael Dumet en una entrevista, dice: los peruanos no tienen miedo de que los saquen de la versión idílica de sus propios ancestros, ¿vale? Y entonces, claro, la pregunta que yo me hago, ¿qué peruanos? Sigo buscando y en una entrevista encuentro que dice, después de los 6 años de buscar editor, ¿no? Durante los últimos 20 años, ya va concretando un poco el contexto, durante los últimos 20 años en Perú han surgido grupos sociales con poder adquisitivo y que al fin tienen la tranquilidad mental, que les da ese poder adquisitivo, para reflexionar sobre su propio pasado. Luego, la primera conclusión es que alguien que no tenga un poder adquisitivo adecuado no puede reflexionar sobre su pasado, está perdido. Ese ya le hemos dejado perdido. Si revisamos un poco lo que ha pasado en Perú en los últimos 20 años, sabemos que está el surgimiento del movimiento indigenista. Y el surgimiento del movimiento indigenista, con todas sus expansiones a lo largo del continente, con todos sus epígonos y con todos sus personajes protagonísticos que aquí se han presentado como diablos o como ángeles, ¿no?, en la prensa española, pues lógicamente empezamos a comprender, y así lo he comprendido yo a través de las entrevistas, con frases como, por ejemplo, se suele presentar al incanato como un estado de bienestar antiguo, un Edén profanado. Yo quiero contribuir a derribar con mi libro esa idea. Aquí está claro que hay una postura que no tendría nunca ni alguien con una memoria natural. Alguien con una memoria natural solo reivindica eso, conocerse, darse a conocer. Un historiador no reivindica contribuir a derribar o destruir nada, ¿verdad? Hay un relato con intención que vemos mucho más claro cuando, por ejemplo, arremete contra la bandera del Tahuantinsuyo. Para quien no lo sepa, esta es la bandera del arco iris, a veces representada como si fuera un pixelado
es la bandera del movimiento indigenista. Es la bandera que, según él, fue inventada por un locutor de radio de Cuzco en 1973. Y, si me permitís que vaya ya a mi conclusión, por ahorraros todo esto, está claro que este señor no encontraba editor, porque no había un contexto político, ni un grupo, ni un sector en Perú que estuviera, digamos, dispuesto a aceptar una revisión de la historia a favor de los españoles, que es lo que hace él en su novela. Y si pongo este caso es porque es raro encontrar en Iberoamérica que de repente aparezca una revisión en la cual lo que se pretende de manera expresa es no hablar del español malo y del indio bueno, cuando realmente lo que se quiere decir es que todos fueron malos, todos fueron buenos, pero al cambiar determinada óptica, en realidad lo que se quiere es volver a recuperar la idea del español malo. Si alguien sabe algo de Perú, y esto se ve con debates, por ejemplo, con Mario Vargas Llosa, cuando escribió Lituma en los Andes, tuvo mucha polémica en Perú, porque volvió a salir la idea del racismo a la sierra, la costa, criolla, descendiente de los españoles, la sierra, quechua, aymara, incaica si queréis, ¿no? Si ese enfrentamiento, esa división que se vio ya en Perú por la publicación del libro Lituma en los Andes, se vuelve a ver ahora esa necesidad de una memoria histórica española de la gente con poder adquisitivo. La gente de poder adquisitivo son la gente que vive en determinados sectores de la costa, coincide con esta idea de las ciudades más ricas, donde están las mayores rentas en Perú, están en la zona de la costa. Vale. Entonces aquí, claro, se plantean cuestiones en las cuales él mismo puede caer, pero si queréis hablar de este tema lo dejamos un poco ahora para el debate, para no enrollarme demasiado con una sola cosa. Vamos a ver, pues entonces volvemos a España. Le acaban de dar el premio a Almudena Grande por una de sus novelas, un premio francés, no español. Le han dado el premio Los pacientes del doctor García, el premio Jean Monnet. Este premio ya se lo dieron también a Pérez Reverte. Otabuchi, un historiador también, un profesor que escribe novela histórica o historizada, ¿no? Italiano, ¿no? Que yo creo que igual os suena el nombre. Son bestsellers, gente. Se lo dan a gente de bestseller, lo dan en Francia. Su contribución a la memoria social, ¿no? Es un poco el argumento que dan para dar este premio, es su contribución a la construcción de una memoria de todos, de una memoria europea. Bueno, y dice en una entrevista: España no puede seguir siendo un país anómalo a la hora de enfrentarse a su pasado. Pues vamos a ver si es verdad que somos un país anómalo. Algo de anomalía sí tenemos, pero vamos a ver en qué consiste la normalidad a la hora de enfrentarse. Para eso me voy a ir a Argentina. Me voy a ir a Elizabeth Jennings, una socióloga argentina que yo le tengo especial interés porque sus estudios sobre la memoria histórica nacen de una necesidad histórica concreta, nacen del contexto de la transición de la postdictadura, nacen del momento en el que Argentina se convierte en el referente internacional de la arqueología forense, la antropología forense física, del cual nosotros ya vamos poniéndonos a nivel con personajes como Echeverría, que ahora le han dado un cargo político para estar al frente de las excavaciones, ¿verdad? Que es un antropólogo que no sé si lo sabéis, pero para que veáis el nivel que tiene, fue quien resolvió realmente el caso del asesinato tan detestable de Córdoba, del hombre que asesinó a sus dos hijos. Quien resolvió el caso descubrió que los huesos eran de niños y no de animales, como decía la forense policial, fue Echeverría. Nos vamos poniendo al día, pero Argentina sigue siendo el referente en este sentido y hay que aprender mucho de ellos, y también son el referente en cuanto al pensamiento en memoria histórica. Por eso menciono a esta mujer, que tenemos libros editados en España muy recientes, 2017, 2012, pero ella lleva publicando desde los años 70, 80. Bueno, pues esta señora, ¿de acuerdo?, se plantea precisamente cómo se puede construir una transición democrática ignorando o no mirando al pasado. Entonces esta señora, pues lógicamente, ha comparado también las transiciones postdictatoriales en Iberoamérica y realmente ha descubierto que casi ninguna de estas transiciones abordó el pasado de una manera científica, de una manera verdadera. Y eso podría explicar por qué, por ejemplo, el éxito de Bolsonaro en Brasil, una persona que no tiene ningún empacho en irse al Yad Vashem, al Museo del Holocausto en Israel,
y decir que que los nazis eran izquierda revolucionaria y que por lo tanto los crímenes de los nazis son comunistas, son socialistas, ¿no? Hacer allí un discurso en el cual no es que haga equivalente los asesinatos del stalinismo con los asesinatos del nazismo, sino que lo que hace es decir que el nazismo es socialismo y por lo tanto todos los asesinatos, todos son del socialismo, ¿de acuerdo? Bueno, pues este personaje, no sé si lo recordaréis por alguna noticia, animó a las Fuerzas Armadas a celebrar como un día oficial de las Fuerzas Armadas la dictadura, el día del golpe de Estado brasileño. Aquí tenemos un ejemplo de una transición postdictatorial en la cual, digamos, la memoria histórica ha jugado mucho en la elección de Bolsonaro y también en la política que él ha seguido luego haciendo. Bueno, pasó algo aquí, se pregunta David Casado Neira, uno de estos historiadores que no salen en la tele, pero que son los que más leemos, los que nos interesa esto, quiero decir no solo a él, sino que hay un abanico de historiadores, hay muchos, pero solo parece que en España hay 3 historiadores, los 3 que salen por la tele, no sé si me explico. Bueno, se pregunta que si pasó algo aquí, volvemos a la arqueología. Lugares de muerte en Galicia, lo llaman. ¿Qué pasó con los lugares de muerte, la topografía de la muerte de Galicia, de todos los crímenes y asesinatos durante el franquismo? Desaparecieron muchos. ¿Cómo? El propio franquismo se encargó de reconvertir estos lugares en otras cosas. Hicieron parques, qué imagen, imaginarte unos niños jugando en unos columpios sobre una antigua fosa común. Es una imagen truculenta, esa imagen se puede estar dando en algunos lugares de esta topografía de la muerte, que la cual rápidamente se borró, se eliminó todos estos lugares, ¿de acuerdo? Y se construyeron instalaciones, infraestructuras civiles encima para borrar un poco este rastro. A partir de los años 60, algunas personas con cierta visión de futuro en la dictadura franquista se dan cuenta de que no se puede mantener la memoria del franquismo como historia oficial, porque, por ejemplo, y esto es así, o sea, la editorial Ruedo Ibérico en París está editando libros de historia, esta es la que promociona a los famosos hispanistas, que ahora, por ejemplo, al escritor Mendoza, Eduardo Mendoza, le parece, según él, que aquí son los únicos que saben de historia de España, son los únicos que nos imponen la visión de España. Esto demuestra de que no se conoce la historiografía española y hay que darla a conocer. Los hispanistas son unos cuantos historiadores mediáticos, pero la historiografía española no se reduce a estos cuantos historiadores mediáticos, ¿de acuerdo? Bueno, pues se empezaron a difundir estos libros y entraban en España de contrabando. Se podían prohibir, se podían perseguir, pero no se conseguía. Así que Manuel Fraga Iribarne, cuando está al frente del Ministerio de Información y Turismo, decide crear la llamada Sección de Estudios de la Guerra Civil, que parece que tiene mucha relación con el turismo. Entonces, al frente de esta sección de estudio de la Guerra Civil se pusieron varios personajes. Voy a decir el más famoso, el que podemos conocer todos, que es Ricardo de la Cierva. Ricardo de la Cierva no es historiador, da lo mismo. Se puede ser historiador si se sigue el método. Pero él accedió directamente a un puesto de dirección de un lugar de estudio del Ministerio sin ser ni siquiera un historiador, no digo ya ni franquista ni sin franquista, simplemente porque él encajaba con el objetivo de esa sección de estudio de la Guerra Civil, que consistía en cambiar el cliché. Se trataba ahora de publicar libros en los cuales se fueran incorporando autores extranjeros, como estaba haciendo la editorial Ruedo Ibérico, fueran incorporando también la visión de comunistas. Existe la historia para hacer una película de cómo se trajo a España a Castro, un líder del Partido Comunista de España que había roto con el estalinismo y había publicado un libro memorialístico sobre su ruptura y su vida con el estalinismo, y dijeron: este tiene que venir a España y trabajar para el ministerio. Tuvieron que pedir permiso personal a Franco en el Consejo de Ministros, porque evidentemente aquí había gente que le estaban esperando para echarle el guante, todavía estaban pendientes los juicios que tenían contra él. Hasta ese extremo se llegó. Y entonces se empezó a publicar a Miguel Hernández y se empezó a publicar y todo esto con muchas críticas por parte de muchos sectores del franquismo. Recordad que Ricardo de la Cierva también fue director del libro y a partir de ahí realizó toda esta operación de empezar a difundir a determinados autores de izquierda para ir preparando, digamos, una visión que no fuera la de la memoria histórica negra o blanca, sino poder empezar a preparar una memoria histórica un poco más gris, que pareciera más objetiva, ¿de acuerdo? Bueno,
¿Es tabú la represión republicana, como dice Fernando del Rey, actual Premio Nacional de la Historia, con su libro La Retaguardia Roja? No es tabú, salvo para las personas que no sigan realmente la historiografía. El problema está en que los propios medios crean una imagen que se creen ellos mismos. Ellos no difunden a los historiadores que están investigando esta retaguardia roja o retaguardia nacionalista o nacional, difunden solo a uno y luego ellos mismos lanzan la pregunta. Entonces, ¿qué pasa? Que nadie investiga lo otro. Sí que se investiga, míralo, mira las fechas de publicación, mira cuándo se han hecho las excavaciones arqueológicas, míralo todo esto, pero públicalo. No dejes sin publicar todo eso y luego creas la imagen de que hay historiadores interesados solamente en un tipo de represión y historiadores interesados en otra. Eso es una imagen falsa. Ahora bien, ¿es verdad que hay historiadores o hay memorialistas o hay personas, políticos, etcétera, interesados nada más que en una o la otra? Por supuesto, eso es verdad. Lo que no es verdad es que la historiografía o que los estudios de confirmación de la memoria con la historia estén, digamos, ignorando toda la escena. Me estoy explicando, pero es que a lo mejor el resultado no es el que a ti te gusta. Es que a lo mejor tú quieres que avalemos la teoría de la equidistancia, y la equidistancia no es científica, yo diría que no es ni siquiera moral. Si alguien ha matado a 10 personas y alguien ha matado a una persona, no hay equidistancia. La única equidistancia es un término genérico de que han matado, pero no es lo mismo. Y de la misma manera no son iguales todas las víctimas, y no es porque haya víctimas mejores o peores, no son iguales en cuanto a las causas o en cuanto a los motivos. Esto es algo que nosotros descubrimos cuando analizamos la microhistoria y la historia oral. Hay víctimas que no fueron verdugos, que fueron solo víctimas. Hay víctimas que fueron también verdugos. Hay venganza y hay represión sin venganza, es decir, hay simplemente la persecución, hay de todo. Y todo eso hay que hacer una taxonomía, hay que crear una clasificación, hay que exponer una objetividad aunque el resultado no te guste. No sé si me estoy explicando por dónde voy. Bueno, el propio Fernando del Rey, cuando se ve acorralado, tiene que reconocer que no todas las violencias fueron iguales. Su frase es: no son iguales y equiparables, después de haber abogado por eso de que existe un tabú, ¿verdad? Ahora se agarra a los primeros meses. En los primeros meses sí fueron todos iguales. En los primeros meses todo el mundo mató igual, todo el mundo fue igual. Y lanza una extrapolación a toda España cuando su libro, por el que le han dado el premio y todos los periódicos lo han promocionado como una historia de la retaguardia roja de España, resulta que se basa en el estudio local de Ciudad Real. Es decir, que no nos van, que si te pones a leer la letra pequeña de los artículos, pues te das cuenta de que no es exactamente lo que dice el titular. Y la memoria histórica tiene más que ver con los titulares que con el desarrollo del artículo. No sé si me explico lo que quiero decir. Bueno, decía Schelling que en Alemania solucionaron todo este problema sustituyendo la nación alemana sanguínea eterna por la llamada nación moral. En el 48 aproximadamente, cuando por cierto aparece el primer instituto de historia oral y por lo tanto de historia de la memoria, aparece en la Universidad de Columbia en Nueva York, aproximadamente para el 48 se están zanjando la primera oleada de los llamados juicios de Nuremberg. Esto es lo que influye en la política de la memoria alemana. Los alemanes tienen que crear una política porque tienen que presentarse como un país de la Guerra Fría, un país tranquilizador, un país fiable, un país de seguridad jurídica. Los alemanes saben que su imagen, la imagen que tienen por la Segunda Guerra Mundial, es clave. Por eso el caso alemán es clave a la hora de las políticas de la memoria, ¿verdad? Bueno, ¿qué se hizo en Alemania? Hablar de la normalización. Se crea la llamada noción de lo normal en cuanto a la memoria. Hay una memoria normal y otras memorias que no son normales. Y como memorias anormales quedan excluidas. Como memorias anormales, perdón. Bueno, pues entonces, ¿cómo se hizo? Vamos a ver. En los años 80, Helmut Kohl, en el 89 se cae el muro de Berlín. Helmut Kohl pues llega y dice comunismo y nazismo iguales. No hace lo que Bolsonaro. Él no cae en el error, porque en el contexto alemán eso no hubiera sido aceptable, no cae en el error de hacer esa equivalencia. Pero lo que hace es una equivalencia implícita entre todas las víctimas.
Todas las víctimas son iguales y las diferencias se eliminan. Ya no hay diferencias entre las víctimas. Se siguen dos pasos. La relativización, por lo tanto, el método alemán es 1, relativización, 2, ritualización. La idea de la memorialización. Si ritualizamos la historia, la cosificamos. Si ritualizamos la historia, la sustituimos, creamos una memoria histórica, pero ritual. Si la relativizamos, todos somos iguales. Todos somos malos o todos somos buenos, todos somos iguales. ¿De acuerdo? Bueno, en resumen, ¿cómo lo llama esto Jelin? Me encanta esta frase, titularía así todo esto que estoy diciendo: domesticar la memoria. Nosotros nos encontramos con dos posibilidades, entonces, en las distintas políticas de memoria. Atacar, rechazar la memoria, domesticar la memoria. ¿De acuerdo? David Sassoli se ha vuelto famoso, nadie sabíamos quién era, pero hace poco ha escrito una carta a Hermann Tertsch, periodista, eurodiputado de Vox, en el cual le dice que en el Parlamento Europeo no se admite la falsificación de la historia y, por lo tanto, el defender una dictadura como la franquista. Esto lo dice el presidente del Parlamento Europeo. Está claro que tenemos algo anómalo con respecto a Europa. Por muy conservador que se sea en Europa, la clase política europea, por muy conservadora que sea, y no me estoy refiriendo, por supuesto, a Orbán o a alguno de estos de populistas del este o del oeste, pero vamos, quiero decir que allí han llegado al poder, no aceptarían nunca la defensa de una dictadura, por muy relativizada que estuviera con otra serie de conceptos o de términos. Nosotros sí lo hacemos. Y eso es una anomalía que el propio New York Times se echa las manos a la cabeza, y no creo que nadie pueda considerar al New York Times vamos, el Pravda o un periódico de izquierda radical. Y allí se habla de cómo cierto partido político español manipula descaradamente la memoria histórica para hacer odio. La memoria histórica se puede utilizar para el odio, para la reivindicación o para implantar el consenso. Pero el consenso, a veces, que suena tan bonito, y de ahí va el título del libro, el consentimiento político, el consenso, ¿de acuerdo?, es algo malo cuando es una imposición de una versión, cuando no se permite el debate. Muy bien, no es patrimonio de una parte de la clase política española el utilizar la memoria como quiera. Pablo Iglesias, en la moción de censura, en el debate de la moción de censura de Vox, le dijo a Casado que su discurso había sido brillante y canovista. Es increíble, y esto habría que verlo, que alguien que es profesor de ciencias políticas considere que lo canovista, que Cánovas del Castillo es un modelo a seguir de democracia, cuando Cánovas del Castillo consideraba que no debía haber sufragio universal masculino, no digamos ya el femenino, universal para todo el mundo, porque consideraba que era el primer paso al comunismo y que no se iba a dar ese paso. Cuando Cánovas del Castillo organizó con Sagasta un sistema perfectamente demostrado de fraude electoral, con caciquismo electoral, encasillado sistemático, es decir, que preparaban el resultado de las elecciones en los sótanos del Ministerio de Gobernación. Cuando Fraba creó su fundación y la llamó Cánovas del Castillo, esta fundación terminó integrándose en otra y disolviendo su nombre porque ellos mismos se dieron cuenta de que no era un buen modelo para presentar. Y sin embargo ahora alguien, desde el otro lado, digamos, espectro ideológico, presenta a Cánovas, y lo que es peor todavía, a Donoso Cortés, uno de los autores tradicionalistas, reaccionarios y contrarreformistas más internacionales de España, lo presenta como modelos de derecha democrática que deben pactar con él, porque se entiende que el discurso irían por ese camino. Este uso político de la memoria, pues obviamente, un historiador se sonroja, un historiador que no esté metido. Bueno, ¿se puede cerrar el pasado? No se puede. El pasado está vivo y seguirá estando vivo porque el pasado está en nosotros, que estamos vivos. Esto es, digamos, lo que se intenta hacer con las políticas de memoria: cicatrizar y pasar a otra cosa, pero eso no puede ser. Cambian las generaciones y el tiempo no es lineal, por mucho que se empeñen los libros de texto en decírnoslo.
El texto no es lineal. El tiempo no es lineal, por lo menos en la memoria. Se parece más a algo fractal. Es algo recurrente, ¿de acuerdo? No es tampoco repetitivo. Sería una imposibilidad física repetir el tiempo, ¿no? Pero es recurrente. En ese sentido, ¿de acuerdo? Convendría más ver lo que ha pasado con las políticas de memoria en Iberoamérica y seguir un poquito en la idea de discutir, debatir y aceptar que jamás vamos a cerrar la memoria y que lo único importante de la memoria o de la historia es la discusión y el debate abierto y constante. En ese sentido, por ejemplo, os recomiendo que veáis los podcasts de unas chilenas que yo sigo siempre que puedo, Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. De museo, esto es, no sé por qué habrán utilizado el término museo, pero vamos, que no es un museo. Tienen uno que es Memoria y Feminismo, que por cierto es reciente, es de hace pocas semanas. Memoria y feminismo no necesariamente tiene que referirse a un hecho pasado. Hoy mismo tenemos una memoria oculta de personas, sea el caso de determinadas mujeres, sea el caso de determinadas poblaciones africanas inmigrantes, seguimos teniendo hoy día una memoria oculta, ¿de acuerdo? No va a haber una resolución categórica, no va a haber una resolución definitiva jamás de la memoria, nunca vamos a estar contentos, solo podemos estar contentos si aceptamos el debate, que por cierto debería ser la base de cualquier sistema democrático. Debatir y debatir, y ya está, y esto es para siempre. Dice Bruno Tertrais, y ya veis que estoy llegando al presente, o sea, que ya acabo. La venganza de la historia, cómo el pasado está cambiando el mundo. Te lees este libro y te quedas de piedra. Parece ser que este experto en geopolítica, que es asesor de gobiernos, ha sido asesor de la OTAN, teniendo en cuenta que muchos asesores no saben nada de lo que asesoran, como hemos podido comprobar en muchos gobiernos, pues a lo mejor este hombre, desde luego, historia ha leído poca, pero eso sí, tiene muchos datos y muchos nombres. Por eso no os dejéis impresionar tampoco porque yo ponga datos o ponga nombres, lo importante es cómo se ata, cómo se hilan, ¿no? ¿Qué sentido tiene el dato ahí? Bueno, pues este señor dice que es que ahora la memoria tiene un papel muy importante y se ha vuelto muy peligrosa, porque ahora China reclama el mar de la China meridional, lo reclama como propio porque está utilizando un argumento histórico, y que Turquía reclama un tipo de relaciones con Armenia porque está utilizando un argumento histórico, están poniendo el pasado. Yo no creo que haya nadie que haya leído o estudiado historia que no se dé cuenta que la memoria histórica se lleva utilizando como argumento para la guerra o para la política internacional o para cualquier cosa desde la época de Heródoto. El propio Heródoto, ¿qué se decía de él? Bueno, de Estrabón se decía más, que a lo mejor era un espía, que a lo mejor detrás de esa geografía el tío se dedicaba a viajar y a escribir cosas que luego venían muy bien a los políticos, ¿no? La memoria histórica se ha utilizado siempre y se utilizará siempre desde el propio origen del culto al antepasado muerto que daba origen a las religiones. El antepasado muerto justifica el territorio, la tumba, el dolmen. Este territorio es mío porque aquí están mis muertos, mi historia. El antepasado muerto justifica la jerarquía, el patriarca. Yo soy el descendiente del antepasado muerto, yo soy quien tiene la legitimidad. En la propia nación identitaria, ontológica, yo soy el del primer español. Tú eres español de segunda, tú acabas de llegar ahora o te acaban de dar el pasaporte, yo tengo más, a lo mejor legalmente somos iguales, pero yo tengo más derecho que tú, más pedigrí, como, ¿verdad? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Vale, el pasado como explicación, la historia como instrumento de simplificación, esto no es nuevo, esto no es nuevo, es de hecho muy útil. La historia sirve precisamente para crear mantras, crear pequeños memes, como dicen ahora, y simplificar toda la complejidad. Pero la memoria es complejidad y la historiografía es complejidad. Y lo que pasa es que no nos gusta la complejidad, nos gusta que nos lo den mascadito y que nos digan esto es así, blanco, negro, etc. Pasa a todo el mundo, por supuesto, a mí también. Edgar Strabe, lo último que digo. Desafío de la memoria en unos tiempos de posverdad, pues ahí lo decimos. Este señor, un historiador de estos que no salen en la tele, ¿no? Este señor, pues lo tiene bien claro. ¿La memoria sirve para la historia? Sirve y sirvió, dice, para cuestionar la historia.
hay que arremeter al historiador, hay que zarandearle en el sentido bueno. No se puede estar quieto, hay que aguijonearle para cuestionar, para el debate que estamos diciendo. Es un diálogo productivo entre ambas. Y dicho esto, ¿tiene peligros? Sí. Cuando vivimos, dice, en tiempos llenos de desesperanza, en tiempos llenos de desencanto, no es extraño que la antaño provisoria mirada hacia el porvenir, ¿de acuerdo?, haya sido reemplazada por una más retrospectiva. No es extraño que cuando vemos el futuro negro o no vemos el futuro, nos agarremos a la historia del pasado para darle sentido, para agarrarse al presente. El presente se tiene que agarrar a algo, lo tenemos que enganchar a algo, o al futuro o al pasado. El presente, sin ningún tipo de enganche, es algo que fluctúa de una manera que el ser humano no soporta bien. Los seres humanos necesitamos cierta seguridad, cierto sentido, decía Viktor Frankl, el freudiano que escribió precisamente sobre la anomía, sobre la pérdida de sentido que sufría el ser humano en los campos de concentración, entre ellos la pérdida del recuerdo o la pérdida de la memoria. Así que nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Pues que hay memorias que se están utilizando, todas las memorias se están utilizando para reclamarse víctima, porque ahora ser víctima es un valor. Pero no todos son víctimas de verdad, como he dicho antes, pero es un valor, y como todo valor se convierte en una moneda de cambio, es un capital de cambio, se cambia, es moneda, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros capitalizamos de esta manera la memoria y el concepto de víctima, lo que ocurre es que a nosotros solo nos importan los agravios propios y desconocemos o queremos desconocer los agravios ajenos, dice Strauss, ¿de acuerdo? Y esto se aleja mucho del trabajo colaborativo entre memoria e historia, porque el trabajo colaborativo entre memoria e historia precisamente de lo que se trata es de incorporar todo, no de excluir, ¿no? Y esa historia que rechaza la memoria, lo que quiere es excluir una parte de la historia que está mal investigada o que en cualquier caso, que hay que investigar. Esto es como un detective o como un juez que debe investigar todas las pistas que salgan. Si luego no conducen a nada, pues no conducen, pero no se pueden ignorar las memorias. Así que, en última instancia, os voy a soltar así una frase de estas que tienen peso. Si la verdad está con nosotros, ¿de acuerdo?, no hay que tenerle miedo a la verdad. La gente que le tiene miedo a la verdad son los que no confían mucho en tener la razón. No hay que tenerle miedo a la investigación, no hay que tener miedo a investigar la memoria, no hay que tener miedo a investigar la historia oficial, cualquier cosa. Si de verdad la verdad está con nosotros, no le tenemos que tener miedo. Y si resulta que descubrimos algo nuevo por el camino y tenemos que cambiar nuestro punto de vista, pues, hombre, yo creo que en eso consiste también la humanidad, en el derecho a la verdad, que es un derecho nuevo, que ha surgido de todo este memorialismo, ¿de acuerdo? Y en el derecho al cambio también, a la rectificación, al cambio de opinión, el debate. Pues nada, voy a terminar reclamando el derecho a la verdad para Lucrecia Pérez, el derecho a la memoria para Lucrecia Pérez, como un ejemplo de todas esas personas anónimas que forman la historia todos los días, pero que sin embargo las olvidamos. Y no sé si me he hablado mucho y espero animaros a que habléis en lugar de desanimaros. Muchas gracias. Acabo de descubrir otro vínculo entre el historiador bizantino ese que he dicho antes, Macario Meliseno, y Roberto. Y he apuntado, cuando habla de los almogávares, que es nuestro tema, que había unas fuentes al servicio del poder, que eran las fuentes de Montaner y Moncada, que son las fuentes aragonesas. Hay otras fuentes, las fuentes griegas. Bien, es que no quería enrollarme, pero es que yo te quería lanzar ahí se lo digo siempre. Y el vínculo es que ese Macario Meliseno, que cuenta una historia, está contando la caída de Constantinopla, pero se retrotrae mucho tiempo en las causas y demás, y cuando habla de los almogávares, dice que las tropas que dirigió Roger de Flor para ir a Bizancio fueron reclutadas en el sur de la península ibérica, que confirma esa hipótesis.
Lo que yo quería lanzarte, que ya lo hago en privado y ahora lo hago en público, es que el trabajo que hace Juan es un trabajo único. Deberíamos estar orgullosos de tener en Aranjuez a un traductor de griego que es único en España. Yo no soy griego, pero sí leo y veo dónde publica. Pero no tiene lectores. Bueno, a mí me encanta ver el proyecto de investigación en el que está y aparece la lista de profesor no sé qué de la Universidad de Nueva Zelanda, profesor de no sé qué de la Universidad de no sé cuándo, Juan Merino, profesor de instituto. No siempre... Secondary school. Y lo digo como un halago en el sentido del nivel que tiene. Ha publicado la Alianza Editorial y bueno, ¿a dónde voy con todo esto? El origen de la historia es la filología, porque el origen de la historia como método es la filología. La historia se estudiaba como especialidad de la Facultad de Filosofía y Letras. Nuestro gran historiador Menéndez Pidal es filólogo. Es decir, la historia nace como un método. Y en la medida en que se fueron ampliando métodos, como en la arqueología, pues se va ampliando, digamos, el abanico. Juan, en este sentido, está haciendo un trabajo increíble. A ver cuándo consigue publicar algo que será único en España, y son las fuentes griegas sobre los almogávares. Y entonces sí que podríamos empezar a hablar de cierta historia sobre los almogávares. De momento, están más en la memoria, ¿verdad? Vamos a hablar de tu libro. Bueno, para mí ha sido magistral, básicamente toda la exposición, hay una potencia ahí en todo lo que ha traído, tanto a nivel divulgativo como a nivel del aula. O sea, yo, la parte de almogávares no, pero sí que es verdad que hay un punto que además me está tocando ahora precisamente en el desarrollo de cierto temario, que es, por ejemplo, y además es icónico, ¿no?, en la discusión actual en torno a esto de la memoria en este país, ¿no?, que es el famoso evento del 722 de la batalla de Covadonga, reivindicado además por cierto partido de extrema derecha in situ como una hazaña, un hito dentro de la historia militar y sobre todo del protonacionalismo español, ¿no? Y es curioso ver cómo cuando lo enseñamos en el aula hay una visión unidireccional del asunto, que son las crónicas precisamente desde el ámbito cristiano, específicamente la crónica de Alfonso III, muy posterior a los hechos. Pero luego resulta que con el tiempo se han ido descubriendo la versión desde el otro lado, de los propios andalusíes, ¿no?, de los cronistas de Al-Ándalus, y como un hecho glorioso lo pintan básicamente como una escaramuza entre pastores de cabras. Entonces, claro, viendo la discusión historiográfica en torno al concepto de la batalla de Covadonga, de cómo se ha presentado como prácticamente el origen de la unidad en el destino, que utilizaría, pues, por ejemplo, la historiografía fascista y franquista mucho después, y lees las crónicas musulmanas y dices, ¿en qué punto estamos, ¿no?, con qué nos quedamos? Y yo creo que Roberto lo dejó clarísimo, ¿no? Nos hemos quedado con la historia disciplinar, la historia del método, la que es capaz de aglutinar todas las versiones, todas las fuentes, toda la documentación y trabajarlo, ¿no? Y no guiarnos solo por un sendero ideológico unidireccional. Joder, podríamos estar aquí simplemente un par de cositas. Yo te doy la palabra ya a los que estáis aquí esperando intervenir. Que hay una introducción filológica que es ineludible comentarla por parte de Juan, que no por autobombo, pero que también yo escribo el prólogo, que también pues aporta cierta perspectiva también de lo que he intentado dejar mínimamente claro Roberto, de que es que cómo se está actuando desde la parte mediática de la historia, de que aparecen, pues sobre todo con mucho bombo mediático y mercantil, ciertos trabajos que luego son contestados con una potencia además historiográfica que no tienen eco, es decir, que no sale en la televisión. Por ejemplo, el famoso fraude de las elecciones del 36, que de repente todo el mundo, ha habido fraude, el Frente Popular, una estafa, y resulta que pues, profesores de a pie de archivo desmontan además con un trabajo potentísimo como Fernández González Calleja, catedrático de la Universidad Carlos III, y que nadie tiene noticia de semejante trabajo, ¿no? La cosa se queda en los medios como el trabajo de Fernando del Rey, que todo el mundo matamos por igual, o todo el mundo se mató por igual durante los años de la Guerra Civil, y resulta que ya hay un montón de gente contestando al susodicho, pero bueno, al final ya sabemos un poco que también la orientación es mercantil, que la defensa de este tipo de corrientes y sobre todo de este tipo de pseudohistorias, todo hay que decirlo, vende bastante más a un público que básicamente está muy poco formado en historia, y que yo creo que la idea precisamente de este libro, y es la justificación editorial por mi parte, pues va en ese sentido: desmitificar y abundar sobre todo en la historia disciplinar, en la historia del método y en la historia del debate y la discusión, que yo creo que
que en ese sentido Roberto, joder, pues después de todo lo que nos ha metido, ha quedado clarísimo, ¿no? Además, muy bien explicado. Se abre el turno de preguntas, tenemos tiempo, yo creo. Mientras os animáis, Sí, precisamente. le voy a preguntar a Roberto qué quiere decir ese título de donde vienen los bárbaros. Los bárbaros se utiliza habitualmente como una metáfora bastante polivalente. Por ejemplo, el neofascismo utiliza el término de bárbaro, cada vez lo pone más de moda para referirse a los inmigrantes, ¿no? Los bárbaros que nos invaden, los bárbaros que van a destruir la civilización. Los bárbaros también tienen una metáfora que utiliza, por ejemplo, la izquierda bordiana, de Bórdiga, la idea de los bárbaros como la parte de la sociedad del cuarto mundo que no está integrada en esa civilización y que estarían al asalto, ¿no? Esa metáfora que se utiliza al asalto a los cielos. Y yo, que soy más prosaico, más literario, pues yo me he ido a lo típico de Cavafis o de Cocchi. A mí los bárbaros están aquí. Para mí el peligro de una civilización democrática o de una civilización igualitaria están aquí. Yo no considero que los bárbaros sean un peligro exterior como aparentemente se suele. Así que ante esa idea de que yo me tengo que poner a defenderme de una invasión de extranjeros que van a destruir mi modo de vida, que van a destruir mi civilización, argumento que se ha utilizado en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Corea, o sea, argumento típico de la propaganda de guerra, de cerremos filas frente a ese enemigo que pone en cuestión y que pone en peligro nuestra civilización, pues yo digo que no, yo digo que los bárbaros están entre nosotros. Entonces eso también tiene una extrapolación al monstruo que decíais antes. Es muy tranquilizador pensar que Hitler era un monstruo, es muy tranquilizador pensar que Stalin era un monstruo, pues no lo eran seres humanos y el monstruo vive dentro del ser humano. Para mí, hasta que me demuestren lo contrario, yo no puedo creer que regímenes totalitarios se basen en una mayoría de psicópatas. Puede haber psicópatas puntuales, como se ha demostrado. Es obvio que en los campos de exterminio había psicópatas, que en el Gulag había psicópatas, en las policías secretas había psicópatas, pero no se pueden crear todas estas instituciones sobre el argumento de que todos estaban locos, de que había cientos de miles de psicópatas, porque entonces lo somos todos. No sé si nos vamos a los textos de Vicente Garrido, el psiquiatra valenciano que se ha especializado tanto en la psicopatía, digamos, doméstica, la violencia de género como psicopatía, pues dice, pues no. Decir que es una enfermedad o decir que es una psicopatía, en el fondo, como dice la justicia moderna, como dice el derecho moderno, es una atenuante, es una manera de eludir la responsabilidad. ¿Me explico? Puedo seguir, pero creo que con esto se entiende, ¿no? Porque he elegido ese título. No. No decir nada, seguimos con la turra, Animaros. Por eso es que hay gente que incluso ya se trae las preguntas preparadas. Debo decir que también explicara el subtítulo, ya que has pegado el mundo. Pablo, del micrófono, que no... Para que pase la posteridad. Tu pregunta. No es mucho... O sea, solamente iba a decir que ya que has explicado el título, que también explique el subtítulo. Vale. Explico también el subtítulo, aunque creo que por lo menos ya lo he dejado indicado. Vamos a ver, el subtítulo es Memoria Histórica. Está claro que eso ha quedado claro, ¿no? Que hablamos de memoria histórica. Y reproducción ideológica, bueno, es un término sociológico, el término de reproducción social. Nosotros en sociología, bueno, yo no soy sociólogo, empecé a estudiar la carrera de sociología, pero como no me quisieron convalidar la asignatura de historia, pues entonces me cabré y me fui. Digo, hombre, me parece un poco que estoy licenciado en geografía e historia y no me convalidáis la asignatura. Pero bueno, me seguí leyendo, ¿no? A ver, tenemos la reproducción social es la reproducción de la permanencia. La reproducción social es el concepto en sociología que habla de cómo se mantienen las estructuras, cómo permanecen, mientras que el cambio social es como dice la propia palabra, ¿no? Cómo se producen las modificaciones. La reproducción ideológica, y utilizo el término ideología en el sentido de la antropología, al estilo de la mentalidad, porque yo creo, como
Como dice en el prólogo Juan, a lo mejor muchas veces hablamos de memoria y de lo que tendríamos que hablar es de mentalidad colectiva, que por cierto es otra disciplina o digamos otra rama de la historia que también se estudia. Entonces, la ideología o la mentalidad colectiva lo es todo. Actualmente utilizamos el sesgo de que la ideología es solamente tener una característica de un partido político, ¿no? un rasgo de ese tipo, ¿no? Así que la reproducción ideológica sería la reproducción cultural, la reproducción de la mentalidad que se necesita para la reproducción social, ¿vale? Que no deja de ser también algo de reproducción biológica, porque al fin y al cabo el matrimonio, la pareja, los hijos, la descendencia, el heredero, la transmisión de la herencia, ¿no? La reproducción social del estatus y de la posición económica tiene mucho que ver con ese núcleo básico familiar, y también la reproducción de la cultura. Y en cuanto al consentimiento político, pues va por el mismo camino. En la historia o hay cambio o hay consenso, o hay conflicto o hay consentimiento. Y a mí lo que me interesa y lo que he visto en este libro es cómo se utiliza la memoria histórica para consolidar el consentimiento, para consolidar el consenso. La que se utiliza para el conflicto, pues también algo se dice, pero vamos, fundamentalmente se basa en eso. Actual, porque utilizo casos actuales, pero vamos, si le quitamos del subtítulo actual, podría extrapolarse el método, digamos, a otras épocas. ¿Satisfecho? Bueno. Juan, provoca, que tú eres experto en provocar. Mira, ya ves. Sí, ya. Hola, una pregunta fácil para la uno. A ver, mira, en una parte de la cita de Umberto Eco hablas del fascismo, y si hay una analogía entre el género, pues yo creo que hay mucho machismo, mucha testosterona dentro del fascismo. Si quitamos la testosterona, también existiría una tendencia fascista por parte de la mujer, porque veo que está todo muy ceñido a la división, a procesos que van mucho con la parte que les toca a los varones. Entonces, me interesa tu opinión sobre esto. Bueno, pues mi opinión es que la testosterona es básica para que haya fascismo y que las mujeres que han apoyado el fascismo lo han hecho desde una óptica de testosterona. Es decir, que son mujeres que han apoyado ese patriarcado y han apoyado esa idea. Y que no les ha importado la postura de someter a sus congéneres, a las otras mujeres. Pero sí, por muchas mujeres que hayan participado en el fascismo, que siempre han sido menos que los hombres, en proporción, infinitamente menos. Porque es cierto que organizaciones como la sección femenina o las secciones equivalentes del Partido Nacional Fascista siempre fueron, digamos, numéricamente muy minoritarias con respecto a las organizaciones masculinas, ¿vale? Entonces, yo entiendo que sí, que las mujeres en ese sentido están defendiendo una postura que también es de testosterona, también es de virilidad, esas. Pero lo que obviamente no vamos a pedir es unanimidad a todas las personas por el hecho de compartir una condición, ¿verdad? Pero yo creo que la mayoría de las mujeres quedaron al margen de su encuadramiento dentro de... Y sí, el fascismo tiene mucho que ver con la virilidad, porque además es que apela a un mundo de la virilidad, apela a un mundo, como he dicho antes, por ejemplo, de la naturaleza salvaje, de la competencia selvática, ¿no? La ley de la selva, ¿no? Apela a ese tipo de cuestiones donde a la fuerza se le rinde culto. Entonces, podríamos hablar de un parafascismo, de un protofascismo, como se hace en otras ocasiones, cuando sin ser fascista se reproducen esas características, como ese culto al cuerpo, en el sentido de buscando la fuerza, ¿no? Que se imponga la razón, ¿verdad? No sé si en este contexto quieres algo más concreto. Hay un monográfico de la revista Pasado y Presente que se editó, tendría que buscarte la referencia, pero precisamente fue un monográfico sobre la mujer en el fascismo. Si tienes interés, yo te busco la referencia. Del año pasado, me parece que fue. Sí, bueno, primero darte la enhorabuena por la charla que hemos tenido. Que, aunque tú dices que no
tenía mucho que ver con el libro, seguro que sí, que quizás es lo que hace el libro. Hay un concepto que una definición que has dicho que además que te gustaba, me gustaría que la perfeccionases un poco más. Has hablado de la historia domesticada, ¿no? A mí me produce un cierto temor, ¿no? Porque parece que estás hablando de una cortapisa de la historia, no sé si lo he entendido bien. Me gustaría que matices un poquito más ese mismo concepto. Vale, no es un concepto mío, es un concepto de Elizabeth Helling, la socióloga argentina que he citado. Ella, así que lo voy a explicar desde su óptica, que la historia domesticada se está refiriendo al contexto de la memoria, se está refiriendo a presentar una historia que no cause problemas. En determinado momento de su libro habla de domesticar las protestas o de domesticar las rupturas, y yo creo que ese es el sentido básico que hay que darle. Domesticar la memoria es domesticar la protesta, porque la protesta siempre necesita de una constatación de la diferencia, necesita de una constatación de la singularidad o del conflicto como algo que atañe a determinadas personas y a otras no, y se produce el conflicto porque evidentemente existe ese, digamos, distanciamiento de ese desacuerdo. La memoria se puede utilizar para silenciar, domesticar la historia, es que tú realmente le quitas esas garras, le quitas esas uñas o esos dientes que pueden ser utilizados para cuestionar el relato dominante que a ti te perjudica. Porque el origen del movimiento memorialista está evidentemente en el agraviado, está en alguien que considera que no está representado por ese relato. No sé si con esto te lo aclaro mucho más. No era una pregunta exactamente para Roberto, pero creo que también era con respecto al concepto de amnistía, que la mencionas justamente en la introducción y que creo que es algo que tiene que ver con lo que justamente ha estado comentando Roberto, que aquí vas a mencionar. Bueno, yo como filólogo, que es lo que hago ahí, me limito a ajustar los conceptos que se utilizan, memoria, historia y en este caso al olvido, a sus étimos, a las palabras de las que derivan. Y bueno, amnistía y amnesia son dos palabras que, bueno, lo podéis ver perfectamente, que proceden del prefijo negativo griego que dice que no, y el ne, que es el recuerdo. Ne significa recuerdo. Entonces, amnesia es el proceso de no recuerdo, olvido, y amnistía con otra fonética, porque evolucionó posteriormente cuando ya la eta griega se pronuncia ya como iota, y por eso se produce esa variación entre amnesia, que es más clásico, y amnistía, pero es lo mismo, un proceso de olvido, literalmente, de no recordar, consciente y deliberado. Ahí, precisamente a propósito, yo creo que hay un nexo de unión también entre los tres escritos que aparecen en el libro, y ya que Roberto empezó hablando de Adorno, pues Adorno tiene un libro que se recopiló muy posteriormente, que se llama Educación para la Emancipación, que lo recogió la editorial Morata, si no recuerdo mal, que tenía un artículo que titulaba algo así como ¿qué significa superar el pasado?, ¿no? Claro, evidentemente tiene connotaciones para alguien que sufrió la persecución, que salió exiliado, que tuvo que irse a Estados Unidos, que incluso compañeros suyos de la escuela de Frankfurt, como Walter Benjamin, tuvo que acabar su vida en Portbou debido a la persecución de los nazis, no, alguien que ha sufrido en sus carnes la persecución del nazismo, que también se vincula un poco con lo que los grupos memorialistas argentinos han intentado hacer, que es un poco poner frente a frente la superación del pasado o el olvido del mismo, ¿no? Que son dos cosas totalmente diferentes. Y Adorno en este escrito decía algo así que cómo es posible que tengamos que superar el pasado, al menos se lo estaba hablando sobre todo desde la Alemania contemporánea, sobre todo después de los años 50, cómo es posible que los alemanes tengan que superar el pasado cuando las condiciones que vieron nacer precisamente a ese pasado, del que intentamos deshacernos, siguen vigentes. Es decir, cómo es posible que los fenómenos, las causas por las cuales pudo en Alemania desarrollarse un régimen como el régimen nacionalsocialista, todavía no ha sido superado. Es decir, la sociedad capitalista, en tanto en cuanto es capaz de producir este tipo de monstruosidades, todavía hoy, en 2021,
sigue operando, ¿no? Sigue estando al día prácticamente como en los años 30. Había un investigador, catedrático de Historia de la Universidad de Zaragoza, Julián Casanova, que repite una frase que yo creo que es un poco que viene al pelo, ¿no? Que la historia no se repite, pero sí que rima. Y esto parece una canción de rap permanente. O sea, lo que está sucediendo en los últimos años es una rima constante respecto de lo que ocurrió en los años 30 en Alemania. Y yo estoy con Adorno, pienso exactamente igual. No podemos superar el pasado hasta que la sociedad capitalista no sea superada. Y eso no se puede obviar. Es un debate inaplazable, ¿no? ¿Cómo es posible que pueda rimar la historia tan de manera idéntica, en consonante, con lo que ocurrió en los años 30, no solo en Alemania, también en Italia, después en España, en Argentina, en Brasil, en Turquía, en Japón, ¿no? O en la Rusia de Stalin o en la China de Mao, ¿no? ¿Cómo es posible que el totalitarismo, en tanto que concepción de la organización social, no haya sido superado? Pues bueno, porque los miembros que lo vieron hacer no han sido superados. Y yo creo que eso tiene que ver y nos interpela sobre todo a entender cómo la sociedad capitalista permite que sucedan estas cosas. ¿Superamos el pasado? Es posible que se pueda superar, pero en todo caso jamás vamos a poder olvidarlo, puesto que sobre la mesa permanentemente están aquellas condiciones de las que nos hablaba Adorno y que nos han sido superadas, ¿no? Por ahí, Antonio. Hola, Roberto. Enhorabuena por el trabajo que has realizado. Gracias, Antonio. Y bueno, yo voy a provocar. Como siempre. Y de una manera fuerte. Me he quedado aterrorizado cuando has dicho: si la verdad está de nuestra parte, nada tenemos que temer. Porque me ha parecido unas palabras proféticas más que de un historiador, ¿no? La verdad es un constructo. No existe la verdad objetiva, y menos en el ámbito de la memoria. Por otra parte, a mí me gustaría distinguir, ¿no?, entre historia y memoria, tal como hace, no sé si conoces, un pequeño rasguño que publicó Gustavo Bueno Martínez en un homenaje, que fueron unas palabras que en un homenaje a un libro de memorias de José María Lasso Prieto, que es un comunista, era un comunista asturiano que pasó gran parte de su vida en la cárcel, en donde él era muy crítico, Gustavo Bueno, en este homenaje a Lasso Prieto, amigo personal muy profundo de él, ¿no? Era muy crítico con la ley de memoria histórica, con la recuperación de la memoria histórica, porque la ley de memoria histórica de Zapatero, que no se llama de memoria histórica, sino que tiene otro nombre concreto, no habla para nada de memoria histórica en el título de la ley, era muy crítico con la ley esta, diciendo que la memoria y la historia no son lo mismo, que memoria histórica no tiene sentido hablar de memoria histórica. Por una parte está la historia y por otra parte está la memoria. La historia puede tratar con material memorístico, por decirlo así, ¿no? Con la memoria de la gente. La memoria es siempre una memoria vinculada a lo oral, ¿no? Aunque bueno, también hay memorias institucionales, como pueden ser las que vemos en los monumentos que figuran en las calles, en los propios nombres de las calles. Bueno, Gustavo Bueno lo que venía a decir es que la memoria siempre es de parte, de un sujeto. La memoria siempre es un conocimiento situado y subjetivo. No hay una memoria objetiva. Nunca puede haber una memoria objetiva. Porque hay distintos sujetos y a lo mejor distintos sujetos antagonistas en una determinada acción, ¿no? Y entonces el sentido de un determinado acto siempre tendrá que ver con la posición subjetiva, con la posición de sujeto en la que estamos, ¿no? Lo de que hay que hacer una historia de parte, bueno, puede ser, bueno, la memoria siempre es de parte, parcial, ¿no? Parcial y subjetiva, y atiende siempre a unos proyectos
o programas científicos o de partido, ¿no? Partido en un sentido muy amplio, no limitándonos al partido político. Y bueno, yo creo que hay que reivindicar no esa historia objetiva, ¿no? Sino que hay que reivindicar también los conocimientos de parte, ¿no? Igual que poniendo un paralelismo, cuando se dice hay que gobernar para todos, ¿no? El gobierno para todos es una falacia y una indecencia. No hay gobierno para todos, no se puede gobernar para todos cuando hay una sociedad de partes que están en antagonismo y que unas se benefician de la posición de otras, ¿no? Y la posición subalterna de otros. Donde hay posiciones de poder y las que se abusa de ese poder. No se puede gobernar para todos. Cuando la izquierda llega al poder dice vamos a gobernar para todos. Y gobernar para todos significa gobernar para los que mandan y para los que están mandando, ¿no? Y entonces, igual que hay que reivindicar una memoria y una historia parcial, no científica, aunque exista una historia objetiva, ¿no? Pero una historia objetiva es una historia muy limitada. Muy limitada, pues lo mismo igual que decía que hay que reivindicar un gobierno parcial a favor de una determinada gente y en contra de otra gente, lo mismo hay que hacer con la memoria. Y la memoria, no hay que asustarse de esto, ¿no? La verdad puede que no esté de nuestra parte, porque podemos haber cometido sin tener conciencia de ello, actos bárbaros, vamos a decir los históricos bárbaros, ¿no? O actos incluso familiares o personales que son auténticamente barbaridades, ¿no? Pero sin embargo le podemos dar un sentido de bondad o de que, bueno, lo que quería decir eso de que esas palabras de si la verdad está de nuestra parte, nada tenemos que temer, son unas palabras que a mí me parecen demasiado peligrosas. Bueno, perdón, me pongo muy nervioso. A ver, si la verdad está de nuestra parte, bien, vamos a ver, que hemos cometido actos bárbaros. Primero, un error que se tiene con la historia, igual que se tiene con los equipos de fútbol, es que parece que has ganado tú la liga. Parece que lo has cometido tú, que tú tengas unas ideas o tengas unas cosas semejantes al personaje histórico no quiere decir que tú seas el personaje histórico. Que tú seas un seguidor de un equipo de fútbol no quiere decir que tú ganes o pierdas la liga. Yo no he cometido ninguna barbaridad, no tengo que tener miedo a conocerla. Si resulta que yo estoy defendiendo ahora unas posturas ideológicas, estoy defendiendo unas posturas, no sé, mis creencias, lo que yo tenga, y resulta que yo descubro que mis creencias, mis ideologías, mis afinidades tienen ese pasado, yo tengo que conocerlo y yo tengo que tomar mi postura al respecto, que a lo mejor resulta que es como hace mucha gente, se hace con el cristianismo habitualmente. Sí, la Iglesia hizo tantas cosas, pero ahora la Iglesia es otra, se crean su rememoración, se crea su argumentación y siguen, y también hay otros que optan por romper. No, pues yo no puedo vivir con ese pasado, rompo con esta cosa y ahora me hago agnóstico. Yo creo que lo que hay que distinguir, desde luego seguro, es el pasado, el sujeto pasado del sujeto actual. Ni los españoles de ahora somos responsables de lo que hicieron los españoles de antes, ni dejamos de tener una parte de responsabilidad, digamos, como sucesores históricos. Son cosas distintas que hay que saber, digamos, trabajar. Nosotros no, los que aquí, ninguno hemos matado a ningún indio en América, lo que no significa que nosotros no podamos tener como sociedad, una responsabilidad, digamos, con las consecuencias que ha podido tener eso, y por lo tanto, con la damnificación del presente, pero hay que saber distinguir entre la culpabilidad personal y digamos, esa verdad, que yo sí defiendo que muchas de las cosas que tú has dicho, que yo creo que las he dicho en la exposición, creo que las memorias son parciales, creo que las memorias son subjetivas, yo creo que he hablado de eso, creo que se deben integrar en la historia, integrar, no disolverse, no perderse. Creo que la historia tiene el trabajo de complementarse con todas esas visiones, yo creo que lo he defendido. Entonces, en ese sentido, lo único que puedo decirte es lo que te he respondido en otras ocasiones en conversaciones que hayamos tenido con el tema de la objetividad. ¿La historia objetiva es poca? Pues sí, es poca, pero a lo mejor eso es lo que le tenemos que enseñar a los alumnos. Lo que sabemos
y lo que no sabemos. Y yo creo que eso lo hago. Creo que lo hago siempre, hasta aquí llego. Esto es lo que sé, esto es lo que no sé, esto es lo que podemos saber y lo que no podemos saber de momento de ninguna manera. Como he puesto el ejemplo de los análisis que se le podían hacer al esqueleto de esta joven cazadora de los Andes en una época y no en otra. Que la verdad es relativa, de acuerdo, pero a lo mejor no tan relativa como se nos ha puesto a nivel de la posverdad. Yo creo que ni es absoluta ni es relativa. Creo que tenemos que dejar de tomar partido por estas posturas de verdad sí, verdad no, la verdad que es relativa, por lo tanto no hay verdad, o todo es verdad y todo vale. A mí me parece demasiado relativo. Yo estoy de acuerdo contigo, con cierto grado de relativismo, que es sano, estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo en lo absoluto, no estoy de acuerdo en esa postura, pero eso es lo bonito, ¿no? O sea, quiero decir que lo bonito es que tú y yo podamos tener un desacuerdo, que no tenemos por qué estar de acuerdo absolutamente en todo. Yo es que creo en lo que hago. Entonces, si te dijera ahora mismo que la historia no puede ser objetiva, no puede ser nada, en realidad tú estarías mintiéndome o siendo cínico. No sé si me explico, es que yo lo que hago me lo creo. No es... y lo otro, pues me parece que es el debate. No sé, Antonio, si con esto te dejo claro mi postura o... Y por la distinción que has hecho entre memoria e historia, creo que te puedes saltar la mitad de la introducción, ¿vale? Bueno, pues que esto ya ha dado más de sí de lo que... Y habéis tenido una paciencia que, vamos, muchísimas gracias a todos por haber venido. Yo dejo que los organizadores despidan esto. Bueno, pues yo un poco más que decir, muchísimas gracias por venir a todas y a todos. Que por un lado tenéis a vuestra disposición por diferentes medios, esto me imagino que luego se colgará, que se podrá reproducir cuanto queráis en casa y por todos los medios posibles, que además, bueno, desde la Asociación Cultural La Casa Negra también os interpelamos para que, bueno, si queréis estar al día de estas actividades, suscribáis ahí en las mesas de la entrada vuestros datos para que convenientemente os pasemos a una lista de correo y os vayan llegando puntualmente nuestras actividades, que también, bueno, hemos traído a vuestra disposición prácticamente todo el catálogo de publicaciones que tanto la Fundación Anselmo Lorenzo como Cuadernos de Contrahistoria y la Asociación Cultural La Casa Negra hemos ido editando de un tiempo a esta parte. Pues hay contenidos propios de la historia de Aranjuez, pero no solo. Por ejemplo, este es un ejemplo que también, bueno, más allá del día de hoy, tenemos previsto también la organización de nuevas charlas, de nuevas ponencias, nuevas investigaciones, y que por supuesto estáis invitados para estos actos, y también por supuesto a colaborar no solo como espectadores y espectadoras, sino en primera persona, y que recogemos pues, cualquier tipo de sugerencia y sobre todo participación, que yo creo que además esto lo ha dejado bastante claro Roberto, que esto lo construimos entre todas y todas, que realmente sobran expertos y lo que hace falta es más implicación y, por qué no decirlo, más militancia en este sentido por lo menos para seguir con el debate, que yo creo que es de lo que se trata. Muchísimas gracias y hasta la próxima.